Kaypi tiyari Diana imananta Yupaychanian pashi. Chayamunpanchik mashikuna kaypi kanchik kikinkunaman rikuchinkapa ashtaka runa kawsaykunata. Tawka rikuchikunata kunanapamushkanchik paktasha yarinkapa. Kikinkuna rikukpillami ashtawan wiñarishpa katita ushanchik mashikuna. Ari mashi shinaka imatata charinchik kunan tutapa mashi Narciso. Imanalla mashi Diana, alillami kapani. Kay tutapika rikunakupashunmi graduación de estudiantes del programa de estudios flexibles, la visita a la comunidad La Ceiba en San Lorenzo, las leyendas urbanas de Otavalo y el Urco Fest. Shinaka kaitami rikushpa katinakupashun Diana Ana Katipaychilla. Kallaripanchik, Otavalomanta, Cotakachimanta, Shinallata San Pablo kitikunamanta pusa chunga naya chahuikunata tukuchita ushashka wambrakuna kuitsakunapash programa de estudios flexibles del Ministerio de Educación Bayana paykunawan tukuchishpa mikarka, nivel básico nishkata. Paykunapa gulpi yachahuikunapa tukuchi punllapi karkanchi. Paykuna ashata rimashpa kachun. Uyashunchi, imata paykuna nirka. En este evento tenemos la presencia de 109 estudiantes que ya están siendo o van a ser incorporados para que ellos puedan insertarse en los estudios superiores, como es en el bachillerato. El programa de educación básica superior flexible está enmarcado obviamente en la inclusión de los estudiantes que tienen un nivel de rezago escolar. Los estudiantes están dentro de este programa, han transcurrido 11 meses, ellos prácticamente culminan su periodo, el nivel básico superior, en este caso lo que es el octavo, noveno y décimo, lo que antes llamábamos el primero, segundo y tercer curso. Muy buenos días, distinguidos miembros del predio, autoridades educativas de las instituciones, maestros, alumnos, padres de familia y distinguido público que hoy nos acompaña. Qué día más especial, hoy nos reunimos para destacar sus progresos. Este es el resultado de muchos días y noches de esfuerzo, porque lo mejor de la vida merece grandes luchas, las cuales comenzarán a vivir. Ha llegado el momento. Había la acogida de muchos estudiantes, pero porque vivían lejos se decidió abrir en 3 sectores, en el cantón Cotacachi, en Ibarra, también en el cantón Otavalo. En Otavalo funcionaba en la 31 de octubre, en Imantac, la unidad de Imantac, y en San Pablo, en la Alfredo Pérez Guerrero. Cada grupo estaba formado por 4 docentes, las cuales impartían las clases complementarias, tanto básicas como las superiores. Tenemos un grupo de 20 estudiantes por curso, somos 4 docentes, entonces hemos estado en diferentes instituciones con ese número de chicos. Nosotros somos los responsables de guiarles, de ayudarles en los que ellos necesiten. Los jóvenes y chicos están de entre 15 a 21 años y el próximo año se extendió la edad de 15 a 24 años. Muchos de los estudiantes acabaron la escuela por necesidad o por gusto de los padres, viajaron a otros países, en este caso Colombia, Chile, Argentina, y muchos de estos estudiantes no vieron la necesidad de estudiar. En este caso, en el cantón Otavalo, teníamos personas que constantemente viajaban porque no tenían un recurso económico necesario y decidieron trabajar cercanamente o lejanamente. En Cotacachi como en San Pablo no se han repetido mucho, pero en Otavalo esencialmente sí. Cuando ya tenían su edad, en este caso más o menos de 18 a 20 años, vieron la necesidad de estudiar y decidieron quedarse en un nuevo programa que oferta el Ministerio de Educación, que sería el bachillerato o educación básica flexible. Los padres de familia de los estudiantes tienen la mentalidad de que sus chicos estudien solamente hasta la escuela y luego les llevan al campo a trabajar en las tierras. Muchas veces padres de familia o madres de familia tienen la mentalidad de que sus hijos como varones tendrían que estudiar la escuela, el colegio y la universidad, pero las chicas no. Más en el campo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la parroquia de Imantac, pero ya en las comunidades. Unidad Educativa 31 de octubre. Confiere el presente certificado a Javi Cárdenas Andrea Alexandra, Matango Muñoz
Cristian Edison. Mejía Sánchez Carmen Amelia. Perachimba Cacuango Jefferson Manuel. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por culminar con éxito este programa que desde un momento ustedes se forjaron un reto. Quiero desearles el mejor de los éxitos también a todo el personal docente que arduamente ha trabajado, a todos los señores padres, madres de familia, y desearles que sigan continuando sus estudios, señores estudiantes. Diploma de reconocimiento a Ana Maribel Fernández Mendoza por sus méritos académicos obtenidos durante la consecución del programa de educación básica superior flexible periodo 2014-2015. Buenos días con las autoridades de la mesa directiva, docentes, estudiantes, padres de familia y público en general. Nosotros y solo nosotros somos quienes debemos preguntarnos qué es lo que deseamos hacer con nuestras vidas. Esto es el esfuerzo de cada uno de nosotros. Por ahora, una cosa les debe quedar clara: el estudio y nada más que el estudio será la llave que nos abrirá las puertas del mañana. Bueno, principalmente aquí en Otavalo iniciamos con más de 120, pero por el tiempo y por trabajos que ellos tenían se retiraron y culminamos hoy en día con 62 estudiantes. Esta mañana se están graduando más o menos 115 estudiantes de cada sector, tanto Otavalo, Cotacachi y San Pablo. Todos los estudiantes que vayan participando, que vayan estudiando, más que todo como distrito vaya promocionando en las comunidades, más que todo, porque gente de campo, gente de las comunidades, siempre sentimos marginados, que vaya promocionando, que vayan socializando en las comunidades, a todos los jóvenes. Me siento satisfecha por haber culminado no completamente, pero ya un paso más ya para hacer una bachiller. Nosotros estamos ya inscritos en el bachillerato flexible en Ibarra. Claro que nos toca un poquito duro por el viaje y todo, pero igual ya nos dieron esta oportunidad y no pensamos desaprovecharla. Vamos a seguir estudiando para terminar el bachillerato. Kaita rikushpaka ashata yuyarini Diana. Ashtaka wambrakuna kuitsakunapas yachahuykunata sakishpakan, wakinkuna kallankaykunamanta, wakinkuna kanali yuyaykunamantapas. Arimashi, ñukanchi Ecuador mamallaktapa kamachikuna golpillata yanapakpika alimi kanman, chayka mana shuk wamrakunapas yachahuykunata sakinmanchu. Shina pachami. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. San Lorenzo kitiman chayashpa riksirkanchi la Ceiba kitishita. Chaypimi kawsan chachis nishka runakuna. Kaypi kawsan runakunaka cacao, borojo, guavas, zapote negro nishka murukunata tarpushpa tiyan. Chachis runakunaka puntakunaka hatuncha alpakunapi tiyan kashka. Kunan pachakunapika alpapash asha wañushpa katijun. Tawka mapakunata yakukunapi sachakunapipash shitakpi chinkarijun. Rikupashunchik. A orillas del río Tululbí se encuentra la comunidad La Ceiba. Este sitio de esmeraldas en el cantón San Lorenzo está rodeada por vegetación tropical, donde sus habitantes son casi en su totalidad originarios de la nacionalidad chachi. Hace 1969, nuestros abuelos que han venido de entrada a esta comunidad en busca de alimentación para consumo familiar, ¿no? Y también nuestros abuelos vivían de la madera, labrando canoa para vender a Ricaute. Y con esas plata que vendían, ellos compraban sal, azúcar, como querosín. Así vivían nuestros abuelos anteriormente. Cuando se organizó, eran casi como algo 10 familias que han organizado, pero ya poco a poco hemos criando, formando la familiarización. Hasta el momento estamos como unos 90 familias estamos formados. Este es el río Tululbí
Este río, cuando no estaban los mineros, este río era clarito. Nosotros vivíamos de la pesca, con eso alimentábamos nosotros. Pero hasta el momento, con esa minería hace como unos 30 años que entraron los mineros, así que estamos también perjudicados por una parte en la alimentación, lo que es los peces del río. La comunidad cuenta con un proyecto donde 20 hectáreas de tierra son cultivadas con varios tipos de frutas como son cacao, borojó, guavas, zapote negro, etc. Una parte es repartida en la comunidad para consumo interno y otra se destina para la venta a intermediarios en Guayaquil y Santo Domingo. Cada familia, además, posee una parcela de tierra donde siembran productos a su elección. Tenemos una fábrica de procesador aquí y anteriormente hacíamos mermelada. Esta es la fábrica de mermelada, esta caseta de mermelada, donde se procesa la mermelada de borojó, arasat y yacurí. Hace como unos 20 años está suspendida la fábrica. Anteriormente sacábamos unos 500 frascos de mermelada, pero no hay mercado. Por ahí hemos hecho una pérdida, así que el centro nos dejaron ahí nomás, pues, así que hasta el momento no está funcionando la fábrica. En La Ceiba, sus habitantes han cambiado su vestimenta tradicional, pero su idioma se conserva. Los niños la aprenden con sus familias y en la escuela. Nosotros hicimos gestiones en la distrital de San Lorenzo y creo el colegio en año pasado, 2014. Y sí, está completito, pero lo que pasa es que escuela, colegio, yo creo que necesitan más profesores para que nuestros niños salgan mejores estudiantes y que aprendan educación de mejor calidad. Los representantes de La Ceiba trabajan para que las autoridades gubernamentales pongan más atención a las necesidades de la comunidad. Las obras que se logran gestionar son insuficientes y tardan mucho en llegar. Otra situación que les preocupa es la invasión de sus territorios. Los vecinos asentados en los alrededores insisten en ocuparlos. Nosotros tenemos conflicto de tierra con los vecinos de San Francisco porque tenemos áreas bajo conservación de programas sociobásicos donde nosotros recibimos un incentivo. Por ese problema nosotros hemos atrasado el incentivo y estoy luchando para desalojar a los compañeros del vecino de San Francisco porque en esa área están haciendo una finca, están haciendo siembra de cacao, plátano y una parte tienen socalado y no están talados, tumbados. Nosotros sin territorio no podemos vivir porque de territorio vivimos, nosotros cultivamos, cosechamos y comemos, de eso vivimos nosotros. Nosotros no queremos entregar esa tierra porque nosotros tenemos nuestro título en la comuna y tenemos ya medido exacto. En La Ceiba se requieren proyectos para desarrollar sus iniciativas productivas, culturales y de conservación del entorno natural, por lo que requieren apoyo. Ñawpaman llukshichimunanchi. Ashtawan shinllirishpa ama shuk pushtukunamanta runakuna paykunapa kawsashka allpatapash ama hichushpakachu. Shinami, ashtawan garin villachipanchi kati punchakunapika kutin paykunapa llaktaman tigrashun. Ashtawan rikuchikunata apamungapa. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook bajo un mismo sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv. O llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. Ahora les queremos compartir los mensajes de nuestros seguidores en el canal de YouTube APAC Otavalo. Dervis Coloma nos escribe: APAC, qué buenos videos, me estremeció al mirarlos. Gracias, adelante queridos amigos y amigas. Viento de Paz, muy hermosos videos que tiene APAC Otavalo, me gustan las danzas. Sigan adelante con ese hermoso talento que tienen y demostrando la multiculturalidad que tiene Otavalo. Que Dios les bendiga. Mindalay, Ecuador, un saludo fraterno a APAC
Eso es compartir cultura. Eugenia Lema nos dice: qué bellas vestimentas tradicionales de mi bello Ecuador. Los saludo desde Milán, Italia. En algún momento me vestiré así para representar a mi país en bailes. Eso corre por mi sangre y soy orgullosa. Bueno, dijo la flor, y la niña le dio mucho cariño, y la flor nunca murió, y fue su amiga para siempre. Sumaqlla rimaykuna kaypitian Diana. Shinami Ana, punda taytakunaka chaytalla villachinkarian. Ari, chayta rimahushpaka, Cristina Arias shuk warmi kan. Payka ñami tukuchishka turismo nishka yachahuykunata. Shuk Otavalomanta sumaqlla pushtukunata rikuchinkapakmi kay kuytsa tiyaka ñanta paskashpa shamujushka. Kay ñanga Fuente de Puñaro nishkapi kallarin, chaymantaka Molino de las Almas nishkaman chayanchik. Hipaka la artística, shinallata tukuchinkapaka Fuente de Socavón nishkapi tukurin. Rikushunchi. Hola, mi nombre es Cristina Velázquez, soy ex estudiante de la Universidad de Otavalo y realicé una investigación acerca de manifestaciones culturales en la clase Leyendas. Estas leyendas son pertenecientes a las zonas patrimoniales de Otavalo. El motivo por el cual se realizó esta investigación es fortalecer estas zonas patrimoniales y a la vez las manifestaciones culturales que existen en estos lugares para que sean tomadas en el sector turístico y también en el cultural. Los abuelos contaban que en este lugar aparecía una sirena a medianoche. Los circulantes siempre decían que habían visto a una mujer bella que llamaba con sus cantos a los hombres. Bueno, mi abuelita decía que este lugar estaba maldito, por decirlo así, porque se encontraban siempre casos de personas muertas o ahogadas en la fuente. La leyenda fue encontrada en los archivos de Doris Rueda, quien también aportó con algunas otras leyendas más que se encuentran en el libro. Bueno, estamos en el Molino de las Almas, conocido como el Molino de la Virgen. Este lugar tiene aproximadamente 200 años. Nuestros abuelos eran los que venían a moler los granos en este lugar, ¿no? Y era uno de las principales fuentes económicas para la ciudad de Otavalo. Como su nombre lo indica, se decía que en este lugar habían espíritus, por decirlo así, que rondaban por el sitio y que asustaban a la población. Como no existía iluminación en las calles, entonces estos sitios eran oscuros y aparecían siempre muertos en las veredas o a veces heridos. La gente ya estaba cansada de este tipo de atropellos y querían saber qué era lo que había aquí. Fue entonces cuando tomaron de carnada a un borracho que pasaba aproximadamente a eso de las 12 de la noche y al ver que el borracho pedía auxilio, les persiguieron por todo este sector y les lograron capturar. Habían sido una familia de ladrones que vivían cerca del lugar y que se aprovechaban de los ciudadanos para robarles sus pertenencias, ser agredidos. Estos ladrones fueron castigados, fueron calcinados. Existen esas energías, esos espíritus que están, por lo general siempre existen en los lugares antiguos, ¿no? Nos encontramos en la Sociedad Artística. Este lugar fue un sitio muy importante porque aquí se generaron los primeros artistas y también fue la primera escuela o centro educativo, por decirlo así.
Guadalupe Paredes Miño es quien relata, ella solía venir a visitar a su suegro con su cuñada. Una noche se quedaron hasta más aproximadamente a las 12, así que decidieron regresarse a su casa porque ya estaba muy tarde. En el camino, ya al cruzar por la esquina de la Artística, escucharon ruidos de voces que les remedaban o como niños o algo por el estilo. Y entonces ellas comenzaron a mirar hacia sus lados para ver quién era. Cuando alcanzaron a divisar en la esquina que una mujer estaba sentada con un manto negro bien tapada y pensaron que era un deambulante, por lo cual le saludaron. Y esta señora no respondió a los saludos de Guadalupe y su cuñada. Entonces ellas se acercaron para darle un poco de dinero, pero cuando alcanzaron a ver que la señora alzó el rostro, vieron la cara de una mujer que estaba toda arrugada, con los ojos brillantes y tenía unos dientes gigantes que sobresalían de su boca. Nos encontramos en las piscinas Neptuno. Este lugar fueron terrenos que tenían poggios, por lo tanto era el espacio algo pantanoso. Cuentan los moradores del barrio que había un pequeño personaje que los molestaba y nadie sabía ciencia cierta quién era. Pero los borrachos decían que era un hombrecito pequeño con un sombrero que siempre estaba molestándoles, jalándoles, pellizcándoles y cosas por el estilo para llamar la atención. Y poco tiempo después, cuando se colocó la iluminación y se abrieron las calles, fue cuando ya desapareció el duende. Este árbol era supuestamente el lugar donde aparecía el duende por las noches y molestaba a los moradores siguiéndolos por este camino que antes no era empedrado, simplemente eran como pequeños poggios y pantanosos. Existen muchas más leyendas que los abuelos todavía conservan, pero no se encuentran escritas en material impreso, por lo cual sería muy recomendable que se lo transcribiera para que se diera a conocer al público en general. Este ejemplar lo podemos encontrar en la Biblioteca de la Universidad de Otavalo, en el Instituto Otavaleño de Antropología y también en la Biblioteca Nacional. Y gracias por su atención. Kayshan kaykunaka punda yuyaykunata shinllachishpakatin, shinapash wakinkunaka kunqashpa katinahushkanchik. Shina kunan punchakunapika wawakunapas, chayra viña wamrakunapas nikinapisha yalin. Kay rimaykunapika tayta mamakunawan yachahurin karka. Gulpi wawakunaman shuk runakunawanpas rimaykunata chayachirin karka. Kunanka kay rimaykunaka kanchamanta runakunara alikachin tayta mamakuna. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Hervis nishka pukyayka rumpawan pukyaymi kan. Otavalo llaktapika ñallami chinkarishpa karka. Shinapash peguche ayllu llaktamanta wamrakunaka mana kay pukyaykuna chinkarichun sakirkachu. Kutin fukuchishpa shamunahushka. Kay pukyay kallari punchakunapika ashtaka wamrakuna shuk kitikunamanta shinallata chaymanta ayllu llaktakunamantapash kimirin. Kay pukyayta tukuchinkapak mishashka wamrakunawanmi sakirin. Shinallata tawkalla tushuykunawan takikunawanpash chaytami shutichin Urku Fest. Rikupashunchi.
David Rodríguez, mi proyecto musical es Doctor Ratón. Bueno, soy productor musical desde hace unos 4 años. Hola, jefe. Bueno, estoy llegando de Quito, de mi casilla. Bueno, estoy full feliz primero de que me hayan invitado. Full, gracias. Nada, es la primera vez que vengo a tocar acá en Otavalo, entonces estoy full alegre. Traje el set del álbum Abstracción, que es el que estoy haciendo una gira por todo el país y espero les guste. Ajá, está súper bueno, la verdad. Sigan creyendo en la música y en el arte, que es todo para poder vivir así. No hay otra, no hay para qué más. Bueno, pues nosotros somos de Ibarra, chicos, somos el circo de porros para ustedes. Ha tenido mucha acogida, vemos que el público está aquí muy bien, muy caliente, está buenísimo. Venimos a compartir un poco también de lo que sabemos hacer. Tratamos de prender una llama y a través del fuego hacer una fiesta con un poco de circo, un poco de acrobacia y con eso divertir al público, ¿no? Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿y tú? Vengo de Otavalo, escuché ahí hablar y que había conciertos. Me parece que está muy bien, pero siempre y cuando se mantenga la parte básica cultural de nuestro pueblo, donde siempre se manifieste no solamente la música, sino la identidad, el lenguaje. Que vengan a compartir con su familia. Y a disfrutar. Escuchar buena música, bailar un poco. Bueno, pasarla bien, ¿no? Disfrutar y que el público también esté en su gusto más que todo, pero en definitiva, por lo menos romper el hielo y que todo salga excelente, ¿no? Eso es lo más importante para mi forma de ver. Creo que la iniciativa es muy buena, sobre todo porque podemos conocer muchas personas que se dedican a hacer música, danza y que quieran apoyar bastante. Nuestro grupo se llama Kaimi. Nos sentimos muy bien, o sea, este grupo se formó con la idea de divertir a la gente en este día, en el final del Herbis, y nos sentimos muy bien de haber participado. Aquí hemos preparado que son 4 danzas, ¿no? Y esto lo hacemos con mucho amor. Bueno, es súper chévere porque hay muchos eventos, danzas, músicas, y esto ayuda a fortalecer la cultura que existe aquí en Peguchi. Doy gracias a los jóvenes de la organización Causa Iguambra que han hecho todo lo posible para traernos acá y les traemos la siguiente visita. Presentándose
mi hijo me encuentro feliz, contenta, emocionada. La alegría es inmensa que mi hijo pueda tocar uno de los instrumentos y él quiere todavía seguir un poco más. Muy bonito el festival, bailamos, entre familia también nos encontramos, reímos, es muy bonito y emocionante estar aquí. ¿El grupo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Ñaupai. Ñaupai. Ahorita estamos hace 2 semanas que hemos empezado, pero aún así queremos recuperarlo, o sea, esto no va a quedar así. Nervioso y feliz por nuestra primera presentación y que todos estuvieron bailando. Queremos hacerle bailar más a las personas y porque queremos tocar más. Pullaikunaka wawakunawan wambra purapash shinallata tayta mamakunapash pakta kushilla yalichun paskarishka peguchi llaktapi. Shina ana, kutin shamuk watakunapipash ashtawan wiñarichun nishpa sakripanchi. Chaykamanmi chayamushkanchi tayta mamakuna shuk punchakaman. Shuk punchakaman mashikuna.